Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Hemos estado hablando de nuevos modos de presentación, en realidad de los mismos males que han aquejado a la humanidad desde que tenemos constancia de ello, ¿no? Son nuevos nombres para actualizar la visión que tenemos sobre las realidades de hoy. Recordarás que hemos hablado de los cambios en las dinámicas familiares, en el diván antepasado, en el interior de las personas también hemos hablado del síndrome del impostor, por ejemplo, de las consecuencias del abuso y de la exposición a las redes sociales, de cómo hay nuevos modos de sexualidad y los peligros que tiene el sexting, los estafadores del amor, como el de Tinder, el miedo al amor y un largo etcétera, que han condimentado los contenidos de este diván en este año 2022. Yo prometo dar una tregua y dar un respiro, que es justo, ¿verdad? Empezando agosto y como quemándose el mundo y se espera una sensación térmica de 41, me acabo de enterar. Pero somos conscientes de que no son fenómenos psicológicos completamente nuevos. Son nuevos nombres, pero también que es útil que vayamos conociendo esa forma de presentaciones, porque en este tiempo convulso y extraño, los que ejercemos la profesión de psicología o de psiquiatría, además de que nos hemos puesto de moda, Carmen, y que ahora los hombres se anotan a estudiar psicología porque hay futuro económico con ello, reposa una gran responsabilidad en nosotros porque tenemos que ir un poquito por delante, tratando de decodificar las claves de este tiempo. Hoy vamos a agregar algo más a este relato psicosocial, vamos a llamarlo así, de la posmodernidad y sus secuelas. Vamos a hablar, como tú decías, de eso, que un profesor, un subdirector de un centro de asesoramiento en salud mental de la Universidad de Beijing, en China, bautizó en 2016 como el síndrome del corazón vacío. En nuestra época, Carmen, efectivamente, era el del corazón partido, era llorar por el amor. Se trata de estudiantes, sobre todo entre 17 y 24 años, fíjate que terminando el bachillerato, empezando una carrera universitaria y ya terminándola, porque ahora terminan prontísimo, a los 22 años, 21. Estos logran ser admitidos en universidades que son de élites, muchas veces fuera de sus propios países, con un esfuerzo descomunal desde que entraron a primaria. Los padres están pagando, los que no pueden, unos colegios que uno no sabe de dónde que encuentran el dinero, con ese gran esfuerzo, a veces viniendo de familias de clase media, logran proporcionarle esa educación de élite, pero bajo una presión, Carmen, descomunal, y resulta que se le llama así la enfermedad del corazón vacío, que no se trata de nada cardiovascular, porque les falta, a pesar de que lo han tenido entre comillas todo, porque han tenido comodidades, duermen con aire acondicionado, tienen acceso a internet, tienen más de 3 dispositivos electrónicos, se les compra casi todo lo que necesitan, incluso en abundancia, pero carecen de algo que es muy importante y que no solamente en este tiempo es propio de los jóvenes, que es la sensación de no tener un sentido de propósito en sus vidas. Hay mucha autoexigencia, una alta demanda del entorno, porque esa frase tú habrás oído mucho, pero si se te ha dado todo, ¿de qué te quejas? Si lo único que tú tienes es estudiar y rendir, pero está esa falta de significados vitales, una especie de desesperanza hacia el mundo que les va a acoger. Podríamos describir eso como una forma de estado de ánimo que se va a manifestar de diferente manera y que tiene en el trasfondo una pregunta: ¿por qué es importante que yo sea un profesional de élite muy competitivo, no? Estamos tratando aquí en República Dominicana, muchos colegas y yo, muchos jóvenes que sufren de una ansiedad crónica, con ataques de pánico incluso, y que cuando tú revisas el perfil de sus familias y de sus vidas, tú te das cuenta que son chicos que no se han visto expuestos a grandes traumas más allá
de querer devolver esa inversión brutal que se ha hecho en ellos y esa sensación de deuda de la que hemos hablado en diferentes momentos. Muchos de estos chicos tienen en apariencia una vida perfecta desde fuera y al menos de puertas hacia afuera, ¿no? Y cuentan con amigos, tú ves que a veces tienen hasta relaciones amorosas, pero no son felices. Esa conexión que establecen con sus iguales no les aporta una gratificación real y lo ven como una más de las obligaciones sociales que tienen que cumplir. Se sienten como entidades que se limitan, en cierta manera, a reproducir, a mimetizar los unos con los otros, como si salieran de una fábrica de productos básicamente iguales, y tienen una característica que en la juventud, aunque parece muy cómodo que la tengan, sobre todo para los padres, hacen lo que se espera de ellos. Se dejan llevar, pero no encuentran significado en casi nada de lo que hacen. Entonces son chicos muy obedientes y estamos viendo que algunos de ellos empiezan a flaquear cuando entran a la universidad porque no pueden con la presión, hacen una crisis a veces a los 2 años. Yo he hecho referencia a ello porque esto no era lo que yo quería estudiar, pero yo no me atrevo a decirlo a esta altura después de todo lo que han invertido en mí. Y estamos viendo depresiones muy fuertes porque quizás estamos hablando de eso, de una depresión que no es esa depresión clínica, esa depresión mayor o esa distimia que se soluciona con un medicamento, un psicofármaco o con una terapia rápida, breve, sino lo que en su tiempo los psicoanalistas llamaron en el umbral del siglo XX una depresión esencial o una depresión existencial. Es decir, es más difícil cuando tú estás bregando con una persona que no es que está viviendo quizás una etapa en la que necesita un refuerzo, adaptarse, sino que sienten que cargan ese corazón vacío, que es una manera de hablar, de ese sentimiento constante de vacío y de soledad, de desconexión y de incomprensión, ¿no? Pero yo quiero en esta ocasión, después de haberle dado tantos disgustos a muchos padres que escuchan nuestro el matutino y el diván, quiero decir que a veces, últimamente yo diría, se le endilga a los padres y a los estilos de crianza ese darlo todo y esperar al mismo tiempo todo, porque todo el que da en el fondo espera. Se les endilga la exclusiva responsabilidad de este fenómeno, de otros fenómenos como el síndrome del impostor que le está pasando a los jóvenes, y yo pienso que tenemos que darle quizás un sentido más amplio. Y si miramos a nuestro entorno, Carmen, vivimos una época en la que uno se pregunta, bueno, nos están vendiendo un paradigma, que es el paradigma del hipercapitalismo, ese modelo socioeconómico que todavía hoy domina a las llamadas democracias liberales, que quieren darles ejemplos a las autarquías, Carmen, pero uno ve la cantidad de paradojas que se dan en esas propias sociedades, en donde se resucita el autoritarismo y fantasmas fascistas que amenazan y que de hecho han empezado a tumbar muchos de los trabajosos derechos sociales que se han ido conquistando. Y uno dice, bueno, aquí estamos jugando, y se le promete en una especie de guión o de libreto que entonces estos chicos siguen como si fuera un dogma, el mito del éxito como meta. Y la verdad, el mito del éxito acompañado del reconocimiento y de la popularidad, porque ¿qué es el éxito? Uno se pregunta, ¿no? Hoy en día ser exitoso es tener muchos likes muchas veces. ¿Hacia dónde nos conduce eso? Cuando tú te formas en universidades de élite, es verdad que incluso se te facilita la emigración a ciertas sociedades como Canadá, Holanda. Si tú has estudiado en las 10 mejores universidades del mundo, en una de las 10 mejores, te permiten un año de pernoctar allí y buscar trabajo, y casi siempre consiguen trabajo, pero trabajos precarios, la cola es muy grande para llegar a la cima y son muy poquitos, como es lógico, los que alcanzan ese trofeo tan anhelado. Entonces, te cuentan un cuento que luego el mercado de trabajo no reproduce, que la sociedad no reproduce, porque eso no cuaja en algo que yo creo que al final es lo que a los padres más les mortifica,
tanto esfuerzo y mi hijo o mi hija no es feliz, no siente el bienestar vital. Ya no hablemos de felicidad, porque bueno, la felicidad que es también la felicidad. Y hay una sensación de timo que al final de tanto esfuerzo les asalta, y hay una angustia que luego tú ves que resucita cuando cumplen 30 años y empiezan los golpes de los TAC. Entonces tú dices, entonces toda esta carrera hípica que yo he corrido desemboca en que no hay un trabajo bien pagado para mí, o que una empresa me estruja, me coge y quiere que yo trabaje todos los días hasta las 10 de la noche con los famosos POA, planes que son que todo el mundo sabe que son imposibles de cumplir. Entonces destapa ahí una sensación de timo. Y cuando yo converso cada trimestre, Carmen, y hoy me toca iniciar un nuevo trimestre con chicos que llevan solamente este es su segundo trimestre, acabaditos de entrar, yo les pregunto que qué esperan de la psicología y les pregunto que qué esperan de su futuro. Y oye, ¿cuál es la respuesta? Que por qué están estudiando las carreras que estudian, que son de economía y de negocios. Y ellos siempre me contestan son todos. No te voy a decir que hay alguien que se sale del molde. Te dicen que no quieren ser empleados de nadie, que quieren ser emprendedores, como si se creyeran el mito de que es tan fácil emprender, y que ellos quieren una vida cómoda, mucho más cómoda que sus padres, pero no matarse a trabajar como sus padres. Y no se les ocurre mencionar nada más, no te dicen, bueno, yo quiero una familia, a mí me gustaría que las habilidades que yo tengo en música o deporte o curiosidades intelectuales culminen o se amplifiquen. No, están hablando siempre de dinero, una gran preocupación por pasar a engrosar esa nueva masa de gente pobre, que a veces no son pobres como en Europa, y van a tener que ahorrar. Las ciudades alemanas empiezan a parecer mustias en la noche porque parecemos en el siglo XIX, porque cuando tienen las farolas encendidas están a la mínima potencia para ahorrar. Entonces, esta es otra de las cosas que vamos bregando. Todo lo que los libros de psicología y los manuales como el CIE-10, que es el que rige en Europa, o el DSM, de la American Psychiatry Association, te cuentan que las causas de la depresión son otras, pero no estas en donde tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que habiéndote dado todo, tú sientes que no tienes nada. Y fíjate que lo que no tienen es aquello que no compró el dinero y las inversiones de todo tipo que hicieron sus progenitores o que hizo posible la beca que se ganaron. Esa parte cualitativa está en crisis en todas las edades, y a veces uno no sabe cómo consolarlo y cómo responderlo. Es cuando tú te preguntas, Carmen, ¿por qué la filosofía ha dejado de enseñarse? ¿Por qué? Esas son de las grandes preguntas vitales. ¿Qué hago en el mundo? ¿Cómo construyo yo un propósito? ¿Cómo construyo yo un sentido sin un libreto que me quieren imponer y meterme por todos lados? Bueno, Mari, usted dijo que los padres iban a estar más tranquilos ahora, y se ha equivocado. Se ha equivocado y vamos desde yo lo intento ampliando la visión hacia un contexto que tampoco nos acompaña mucho, ¿no? Y más en verano, con tantos compromisos afuera. Y a propósito, hablando con uno de esos jóvenes que uno dice, ay, si más jóvenes fueran así, con Jesús Corona en días pasados, y a propósito de un acontecimiento muy, muy dramático, él pedía algunas sugerencias a usted, pero eso no se las voy a hacer ahora. Mire, cuando usted habla de chicos que van a su consulta, y a consulta de otros colegas, evidentemente tenemos que pensar en la influencia de los padres. Cómo primero se da cuenta la familia que el muchacho o la muchacha tienen algún problema y deciden, bueno, pagarle unas consultas. Porque no me imagino a un joven de 16, 17 años decidiendo. Sí, lo deciden a los 13. Ellos mismos. Carmen, sí. Ellos te dicen, llévame a un psicólogo.
¿Y qué tú quieres hablar con el psicólogo? Cosas mías. Muchas veces ni siquiera le dicen que es lo que quieren hablar. Y los padres casi siempre responden preocupados, angustiados, por supuesto, agarrándolo de las orejas y llevándolo a lo que ellos suponen a veces que es un taller de reparación, parecido al taller de mecánico. Cuando se dan cuenta que tienen que estar involucrados, se fastidian algunos de ellos. Dicen, además de pagar, tengo que hacer algo yo con esto. Y no entienden porque la verdad que nuestra generación, los padres de nuestra generación, han hecho un enorme esfuerzo en acercarse, muchos de ellos, a sus hijos, en conversar, en ser menos estrictos. A veces hemos dicho muchas veces que se pasan en la sobreprotección para hacerle la vida más cómoda, para que estén centrados nada más en sus obligaciones académicas, porque con mucha razón entienden que los estándares externos, las exigencias externas son cada vez mayores. Carmen, en mi tiempo yo fui de las pocas que se pudo ir a estudiar una maestría, y eso era la gran cosa. Ahora se da por hecho que tú tienes que tener la maestría, entonces ¿a qué edad tú acabas eso? Casi siempre a los 26, 27 años que este muchacho está en condiciones de entrar a un puesto, y por la edad no va a entrar a un puesto, al menos que sea un genio y haya una meritocracia real. Las oportunidades son realmente muy escasas, y se está produciendo entonces, Carmen, un fenómeno de fuga de cerebro, y que muy inteligentemente sociedades, ahora la española también lo va a intentar, después de que un país ha invertido en cierta manera en la educación, no solamente los padres, porque es el conjunto de la sociedad que invierte en un muchacho que estudia de manera indirecta en la sociedad, entonces Canadá te dice que si tú estás bien formado, ven para acá. Y Holanda y Alemania y otros países desarrollados que tienen un problema, como en Canadá, muy serio con los bajos índices de natalidad que hay, que son asombrosamente bajos, tienen que repoblar. Un país que de hecho tiene zonas bastante despobladas por las condiciones climáticas extremas que puede llegar a tener en invierno. Y bueno, tú dices, wow, encima de que se ha invertido, esos padres que han soñado con vivir luego cerca de esos hijos, resulta que ese muchacho no quiere volver, se queda fuera y es aprovechado entonces por otras sociedades, y cuando vienen aquí muchos de ellos se arrepienten de decir, ¿para qué me puse a inventar con volver a un país que probablemente no tiene un espacio para mí? Porque descubren que hay atajos que son expeditos, como el tú meterte a militar en partidos políticos y otros subterfugios para hacer gabela. Pero seguimos con los muchachos, no se me desvíe. Cuando dije que me parecía que no entendía, como que un muchachito dijera, yo quiero ir donde un psicólogo, donde una psicóloga, porque estoy muy angustiado. Usted sabe que siempre aparecen los nihilistas, y esta es una persona muy apreciada que dice que en su familia hubo un caso de un joven con muchos problemas, y me los pone entre comillas, quizá después le preguntemos los problemas, que manipuló a la familia pidiéndole ir donde la especialista, y finalmente no hacía nada con el especialista y se metió el especialista en un bolsillo. Parece que tras esa visita había unos inconvenientes de adicción y demás, pero dice hay que tener cuidado con eso. Los muchachos a los 16 sabrán mucho de tecnología, pero son muy inmaduros. Ojo con eso. Sí, qué interesante que se plantee eso, porque efectivamente la madurez no es algo que se construye con sermones. La madurez se construye con la experiencia, con un pensamiento que empieza a ser simbólico y hipotético deductivo. Ya no hace falta meter el dedo en el enchufe para saber que te va a dar corriente, en un sentido figurado lo digo. Y se olvida esa parte que tiene que ver con cómo ayudarle a construir una identidad, porque ¿qué ocurre? Esa identidad se construye de manera diferenciada en un pleito con los cánones y los modelos que encarnan los padres. Ese ring de boxeo que los padres se suben sin querer cuando estos muchachos están haciendo una adolescencia en un proceso evolutivo que los psicólogos vemos como necesario y normal. Cuando tú ves que ese muchacho o esa muchacha no hace esa revolución, ese parricidio simbólico
que cuestiona modelos y que se arriesga a construir desatinadamente, aunque sea, una identidad propia, tú sabes que ese muchacho o esa muchacha tarde o temprano va a tener que bregar con eso. El que se salta una etapa evolutiva acaba viviendo la destiempo. Lo vemos en personas de 60 años que no vivieron la juventud y que entonces son amigos que tú lo ves que suicidas o llevando un estilo de vida que no se ajusta a la biología y a muchos otros factores, ¿no? Pasa con la adolescencia, que ese muchacho se sometió, vio el esfuerzo descomunal que hacían su familia, compró la idea de que eso era, porque era más fácil comprar ese modelo y decir, no me tengo que plantear nada, y entonces cuando terminan la carrera, dicen, esto no era lo que yo quería, yo no sé para qué, ni para dónde voy, no le veo sentido a mi existencia, lo cual es muchísimo peor, porque si esto se produce a los 17, Carmen, es natural que sea a los 17, a los 16, a los 17, 18 años, que eclosione ese proceso evolutivo, esa crisis existencial que da paso entonces a que uno vaya dotando de cierto sentido y de ciertos elementos, esa identidad que es como el escudo y el esqueleto con el que uno va a bregar la vida. Entonces, un adolescente hiperadaptado es alguien que en su juventud temprana casi siempre va a debutar con una depresión, con un cuadro que entonces ahí los padres te dicen, pero si ella fue siempre desde pequeña una niña tan obediente, tan ordenada. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.